Nuestra aventura continúa mientras exploramos otro destino fascinante, el Reino Unido. Un país lleno de historia, cultura diversa y paisajes impresionantes. El Reino Unido ofrece una mezcla única entre lo antiguo y lo moderno. Desde las vibrantes calles de Londres hasta los misteriosos castillos de Escocia, pasando por la serena belleza del campo galés. Cada rincón del Reino Unido tiene una historia que contar. Acompáñame a descubrir a fondo este increíble país, desvelando sus monumentos emblemáticos y experiencias que solo se pueden vivir en el Reino Unido. Tenby. Ubicada en la resplandeciente costa sur de Gales, Tenby es una joya que encanta a todos los que la visitan con sus playas de arena dorada, calles pintorescas y arquitectura medieval. Este mágico pueblo, nacido durante la época normanda, prosperó en la Edad Media, protegido por sus sólidas murallas construidas para defender a sus habitantes de amenazas externas. A lo largo de los siglos, Tenby ha sido testigo de momentos de gran prosperidad y devastadores conflictos, especialmente durante la Guerra Civil Inglesa. Sin embargo, tras superar esas adversidades, la ciudad resurgió en el siglo XIX como un destino turístico de renombre. Hoy en día, es famosa no solo por sus impresionantes vistas costeras y su animado ambiente, sino también por su rica historia, reflejada en lugares como el antiguo castillo de Tenby y la icónica iglesia de Santa María, que aún se alza como un recordatorio del pasado medieval de la ciudad. Pero detrás del encanto y la belleza de Tenby se esconde una leyenda olvidada, susurrada por los vientos que recorren sus calles adoquinadas y por las olas que chocan contra sus doradas costas. Es la historia de Anka, un antiguo dios del mar cuyo poder moldeó tanto la gloria como las pruebas de este pueblo. Mucho antes de que se levantaran las murallas y se trazaran los caminos modernos, Tenby era un apacible asentamiento que prosperaba bajo la protección de sus dioses locales. Entre ellos, Anka, el dios de las mareas, los vientos y la transformación, era el más venerado. Anka era un espíritu guardián de la costa, una deidad nacida de la misma esencia del océano. Con su melena de espuma plateada y ojos que brillaban como las profundidades del mar, Anka gobernaba las olas y los cielos. Su presencia era una bendición, trayendo abundantes cosechas para los pescadores y mares tranquilos para los navegantes. Durante siglos, el poder de Anka se sentía en cada ola, en cada brisa que acariciaba las costas. Los habitantes de Tenby se reunían en las playas durante las lunas llenas, ofreciendo oraciones de gratitud al dios del mar, anhelando viajes seguros y abundantes capturas. Su santuario, escondido en las profundidades de las cuevas bajo los acantilados de Tenby, se decía que era la fuente de su inmenso poder, donde las olas susurraban su nombre a quienes osaban buscarlo. Sin embargo, con el tiempo, los habitantes de Tenby se volvieron complacientes. Dependían menos del mar, y su devoción hacia Anka comenzó a desvanecerse. Los antiguos rituales cesaron, y la conexión entre el pueblo y su dios protector se debilitó. La luz que antes irradiaba Anka en las aguas comenzó a apagarse. Enfurecido por este abandono, Anka se retiró al reino de las profundidades. Durante años, Tenby siguió prosperando,
pero ya no era el mismo lugar. Las murallas comenzaron a deteriorarse y el océano, antes predecible, se tornó caprichoso. Pronto, los susurros comenzaron a extenderse. Anka estaba enojado, olvidado y aguardando el momento oportuno para regresar. Ese momento llegó con una tormenta como ninguna otra que Tembi hubiera conocido. Las olas azotaban los acantilados, los vientos rugían con furia y los habitantes, atrapados en sus hogares, podían oír los gritos del mar y sentir cómo la tierra temblaba bajo ellos. En medio del caos, una figura emergió de las profundidades. Anka mismo, su cuerpo alzándose de las aguas como un titán ancestral, renacido. Con un rugido que resonó en todo el pueblo, Anka reapareció, su poder magnificado por la furia de la tormenta. Sus ojos ardían con un fuego divino y su voz llevaba el peso de siglos de silencio. Pero Anka, en su inmensa cólera, no trajo destrucción. En su lugar, trajo un nuevo tipo de poder. Los vientos cambiaron, la tormenta se calmó y las olas retrocedieron. Mientras su figura comenzaba a desvanecerse nuevamente en el mar, Anka dejó un mensaje. Regresaría cuando el pueblo realmente lo necesitara. Desde ese momento, Tembi sintió para siempre el suave toque de su influencia, vigilándolos como un guardián en las sombras, eterno y silencioso. Castillo Danatar. Ubicado cerca de Stonehaven, Escocia, el castillo de Danatar se alza como uno de los destinos históricos y turísticos más emblemáticos del país. Esta majestuosa fortaleza, que data de la Edad Media, fue construida estratégicamente para la defensa, aprovechando su ubicación agreste y rodeada por el mar. Solo un estrecho sendero conduce a su entrada, convirtiendo al castillo en una fortaleza casi impenetrable, ideal para proteger a sus habitantes de los invasores. Aún hoy, las ruinas del castillo conservan estructuras antiguas como la capilla, los imponentes muros defensivos y el gran salón. Estos vestigios narran historias de batallas medievales, la vida de la nobleza y el peso histórico del lugar. Caminar por estos pasillos es como retroceder en el tiempo, sintiendo bajo los pies el eco de siglos de relatos y leyendas. Sin embargo, detrás de la belleza y la importancia histórica del castillo, se esconde un relato más oscuro. Su papel no solo como fortaleza, sino también como prisión. En épocas pasadas, el castillo de Danatar no solo simbolizaba poder y defensa, sino que también fue un lugar de confinamiento para enemigos y traidores. Entre los numerosos prisioneros
que cruzaron sus muros de piedra, destaca una figura cuya historia se ha convertido en leyenda. Durante el reinado del rey Jacobo VI, a principios del siglo XVII, un noble notorio llamado Sir Alistair MacLachlan fue llevado al castillo de Danatar como prisionero. Sir Alistair, alguna vez un líder poderoso y respetado, cayó en desgracia tras ser acusado de traición. Supuestamente, había conspirado contra el rey y, a pesar de su linaje noble, fue enviado al castillo para enfrentar su castigo. La torre más alta del castillo, conocida como la celda del prisionero, fue el lugar donde Sir Alistair fue confinado. La celda era pequeña, oscura y estaba ubicada en el rincón más profundo del castillo, sin ventanas que ofrecieran un vistazo al exterior. Solo había frías paredes de piedra y el sonido constante de las olas rompiendo contra los acantilados. La única luz provenía de una antorcha que parpadeaba débilmente en el aire húmedo. Durante años, Sir Alistair languideció en esa celda, su mente desmoronándose lentamente a causa del aislamiento. Se dice que, durante su cautiverio, solía hablar consigo mismo, murmurando palabras crípticas que nadie podía comprender. Algunos guardias juraban haber escuchado ruidos extraños provenientes de la celda por las noches, susurros y murmullos bajos que parecían demasiado intencionados para ser fruto de la imaginación. Una oscura noche, después de años de confinamiento, Sir Alistair fue encontrado muerto en su celda bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, su muerte se declaró como un suicidio, pero los rumores no tardaron en propagarse. Muchos creían que había sido llevado a la locura por el aislamiento, incapaz de soportar el tormento de su encierro. Otros, sin embargo, afirmaban que no fue un suicidio, sino un destino trágico impuesto por fuerzas sobrenaturales que aún rondan el castillo. Glasgow. Escocia, con sus paisajes impresionantes y su rica historia, es una tierra donde las antiguas tradiciones se entrelazan a la perfección con la innovación moderna. En medio de sus vibrantes ciudades, Glasgow se alza como un testimonio vivo de esta fascinante mezcla entre lo antiguo y lo contemporáneo. Sus raíces se remontan a la época medieval, cuando se convirtió en un importante centro religioso, especialmente con la fundación de la imponente Catedral de Glasgow en el siglo XII. Este majestuoso ejemplo de arquitectura gótica sigue siendo uno de los emblemas más icónicos de la ciudad, cautivando tanto a peregrinos como a turistas con su diseño intrincado y su historia cargada de significado. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, cuando Glasgow floreció verdaderamente. La ciudad se transformó en un gigante industrial, destacándose especialmente en la producción textil y el transporte fluvial. El río Clyde se convirtió en una arteria vital, conectando Glasgow con el mundo y alimentando su impresionante crecimiento económico. Para la era victoriana, Glasgow había ganado el título
de la segunda ciudad del Imperio Británico, debido a su inmensa importancia industrial y económica. Pero detrás de la fachada moderna de la ciudad, todavía sobreviven historias de magia, poderes antiguos y lo sobrenatural. A poca distancia de Glasgow, en la cima de una colina azotada por el viento, yace el enigmático castillo de Danar, un lugar envuelto en leyenda. Este castillo, encaramado dramáticamente sobre un acantilado costero en el noreste de Escocia, no es solo una ruina histórica. Se dice que es un lugar cargado de un gran poder mágico, un vestigio de tiempos antiguos cuando hechiceros y magos vagaban por la tierra. La historia del castillo de Danar comienza hace siglos, en la época de los antiguos celtas. Se cuenta que el castillo fue construido por un poderoso mago llamado Malteus, famoso en toda Escocia por su dominio sobre los elementos. Según la leyenda, Malteus utilizó el castillo como un santuario para estudiar los secretos más profundos de lo arcano, dominando las fuerzas de la naturaleza y doblegándolas a su voluntad. El propio castillo estaba encantado, con muros que podían cambiar de forma y puertas que solo se revelaban a quienes contaban con la bendición del mago. El poder de Malteus era incomparable, pero su ambición lo llevó por un camino peligroso. En su búsqueda por desentrañar los secretos de la inmortalidad, se adentró en reinos prohibidos y selló un pacto con fuerzas oscuras. El precio de su ambición fue alto. La magia que intentó controlar comenzó a corromper su alma y en su desesperación convocó una tormenta devastadora para proteger el castillo. La tormenta rugió durante días y cuando finalmente se calmó, el castillo de Danar quedó en ruinas. Sus muros, alguna vez vibrantes, ahora reducidos a escombros silenciosos. Pero la historia no terminó allí. Se dice que el espíritu del mago nunca abandonó el castillo. Su magia aún flota en el aire, y en noches sin luna, los vientos que atraviesan los acantilados parecen susurrar su nombre. Aquellos valientes que se atreven a acercarse al castillo a menudo reportan fenómenos extraños, zonas de frío inexplicable, el eco de pasos en los pasillos vacíos y destellos de luz provenientes de las torres derrumbadas. ¿Te atreves a descubrir sus secretos? Escocia te espera con sus misterios y maravillas. Llandudno, un encantador pueblo enclavado en el norte de Gales. Se erige como un tesoro de arquitectura victoriana y una historia rica que cautiva a todo viajero. Lo que una vez fue un humilde pueblo pesquero, se transformó durante el siglo XIX en un lujoso destino costero adorado por la élite victoriana. Hoy, quienes visitan este rincón mágico no pueden resistirse a los emblemáticos paisajes, como el histórico muelle de Llandudno, construido en 1878.
y los edificios antiguos que mantienen vivo el aire de una época pasada. Pero más allá de su belleza serena y calles tranquilas, Llandudno esconde una historia más profunda, un relato que entrelaza mitos ancestrales y batallas divinas, transmitido de generación en generación. Aquí, en este lugar donde las montañas besan el mar, se libró un duelo épico entre dos dioses por el dominio de la tierra y el océano. Mucho antes de que los primeros turistas victorianos pasearan por sus playas, los dioses del mar y las montañas, Morwyn y Rhydderch, libraron una batalla colosal. Estos seres inmortales, tan antiguos como los paisajes de Gales, encarnaban las fuerzas de la naturaleza misma. Morwyn, la diosa del mar, gobernaba las aguas y los vientos que barrían la costa. Su cabello largo, hecho de algas, y sus ojos profundos como el océano, reflejaban su conexión con los mares. Con un simple gesto, podía convocar tormentas y hacer danzar a las olas gigantes, que marcaban su presencia en cada rincón costero, desde acantilados escarpados hasta las playas tranquilas donde los pescadores imploraban por un regreso seguro. Rhydderch, el dios de las montañas, era su eterno rival. Este coloso de fuerza inquebrantable, con un cuerpo formado de rocas y cumbres, era la encarnación misma de la resistencia y la majestuosidad de las montañas galesas. Su voz resonaba como el trueno, y el latido de su corazón se sincronizaba con los ecos de la tierra. Los bosques y ríos obedecían su mandato, y las montañas se inclinaban ante su voluntad. El enfrentamiento final entre estos titanes estaba destinado a tener lugar donde el mar y la tierra se encuentran, las costas de Llandudno. La batalla comenzó en la víspera del solsticio de verano, cuando el sol ascendía sobre las colinas, bañando las aguas con su luz dorada. Morwyn desató olas colosales que se estrellaban contra los acantilados, mientras su voz resonaba en el viento, llamando a las criaturas del mar para unirse a su causa. Por su parte, Rhydderch, firme en las laderas montañosas, levantaba enormes rocas para proteger la tierra. Cada golpe suyo sacudía el suelo, y los ecos de su furia se sentían en cada rincón de Llandudno. La batalla, un espectáculo de poder sin igual, sumió el paisaje en un caos de agua y piedra. Las olas de Morwyn se alzaban como gigantes, mientras Rhydderch respondía con temblores y tormentas que hacían estremecer las montañas. Durante días, el duelo continuó sin tregua, mientras los habitantes observaban con asombro y temor desde sus hogares. Finalmente, cuando el sol alcanzó su punto más alto en el solsticio, la luz comenzó a brillar con mayor intensidad, como si la naturaleza misma pidiera paz. Agotados, los dioses cesaron su lucha. Frente a frente, reconocieron que ninguno podía vencer al otro. En ese momento, sellaron una tregua. Rhydderch gobernaría la tierra con su fuerza inquebrantable, mientras Morwyn reinaría sobre los océanos infinitos. Así, juntos, equilibrarían las fuerzas de la naturaleza, asegurando que ni el mar ni las montañas prevalecieran sobre el otro. Hoy, mientras paseas por las costas de Llandudno, puedes sentir esa antigua energía en el aire, un recordatorio de los días en que dioses y leyendas tejieron la esencia misma de este lugar mágico. Ven y descúbrelo por ti mismo.
Fairy Pools. Situadas en Glen Brittle, en la mágica isla de Skye, en Escocia, son uno de los tesoros naturales más cautivadores del país. Conocidas por sus aguas cristalinas, estas piscinas brillan con tonalidades de turquesa y esmeralda, ofreciendo un espectáculo hipnotizante en medio de un paisaje agreste. Alimentadas por arroyos de montaña que descienden desde las imponentes Cuillin, estas aguas crean un ambiente sereno y encantador. A lo largo de los años, las Fairy Pools se han convertido en un destino favorito para excursionistas, fotógrafos y aventureros, atraídos por su belleza asombrosa y el aura mística que las rodea. Pero más allá de su atractivo natural, estas piscinas esconden una historia impregnada de leyenda ancestral, un relato de misericordia divina y renacimiento que transformó una tierra yerma en un paraíso vibrante. Hace mucho tiempo, existía un rincón en la isla de Skye, tan desolado que se decía que había sido maldecido por los propios dioses. La tierra estaba seca y resquebrajada, el cielo siempre despejado, pero incapaz de traer lluvia, y nada crecía allí, ni un solo filo de hierba, ni una hoja. Era un paraje abandonado por todos, condenado a marchitarse bajo el implacable calor del sol. Las personas que una vez habitaron allí se habían marchado hacía tiempo, incapaces de soportar la dureza de aquel entorno. Parecía que esa tierra olvidada estaba bajo el juicio eterno de los dioses, destinada a una sequía y desolación perpetuas. Sin embargo, en los cielos había una diosa que no podía ignorar el sufrimiento de esa tierra, Alora, la diosa de la naturaleza. Desde lo alto, contempló aquel lugar abandonado y aunque los dioses lo habían declarado estéril, Alora no pudo soportar verlo sufrir. Impulsada por la compasión, descendió de los cielos con sus alas resplandecientes como la luz de las estrellas. Con un toque suave, posó sus manos sobre la tierra reseca y en un instante, el terreno comenzó a transformarse. De donde sus dedos rozaron el suelo, surgieron arroyos cristalinos que fluían con un brillo mágico. Estas aguas, impregnadas del poder divino de la diosa, descendieron desde las escarpadas montañas Cuillin, esculpiendo su camino a través de la tierra estéril. El agua relucía con tonalidades de turquesa y esmeralda, un contraste deslumbrante con la tierra seca de antaño. Allí donde los arroyos fluían, la vida comenzaba a brotar. Hierbas, flores y árboles crecían donde antes no había nada. El aire, antes pesado y silencioso, se llenó del dulce aroma de la naturaleza y la tierra empezó a florecer bajo la bendición de Alora. Con el florecimiento del paisaje, también creció la leyenda de las Fairy Pools. Las aguas cristalinas se convirtieron en un lugar sagrado, que los lugareños creían poseedor de poderes místicos capaces de sanar y restaurar la vida. Se contaba que las hadas danzaban sobre las aguas durante la luna llena, sus risas llenando el aire mientras la tierra se volvía más vibrante con cada temporada. Las piscinas, que alguna vez simbolizaron la desolación, se transformaron en un testamento viviente del amor y la misericordia de la diosa.
Edimburgo. La capital de Escocia es una ciudad donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan en una fusión que deja sin aliento. Desde sus raíces en la época romana, cuando fue un asentamiento clave, hasta su auge en la Edad Media como epicentro político y cultural de Escocia, Edimburgo es más que una ciudad, es un relato viviente. Cada calle y edificio guarda un capítulo de siglos pasados, invitando a sus visitantes a descubrir su alma histórica. En el corazón de la ciudad se alza el majestuoso castillo de Edimburgo, encaramado sobre la roca volcánica extinta de Castle Rock. Este imponente bastión ha sido testigo de más de 1000 años de historia, desde las guerras de independencia escocesa hasta las innumerables invasiones inglesas. Más que un simple monumento, este castillo es un símbolo del espíritu y la resiliencia inquebrantable de Escocia. A lo largo de la famosa Royal Mile, que conecta el castillo con el palacio de Holyrood House, se despliega la columna vertebral de Edimburgo. Flanqueada por edificios centenarios y la impresionante catedral de St. Giles, esta calle adoquinada ofrece una ventana al rico patrimonio de la ciudad. Cada rincón, desde casas tradicionales hasta patios ocultos, narra historias que transportan a otra época. Uno de los puntos más emblemáticos de Edimburgo es el Arthur's Seat, un volcán extinto que se eleva sobre la ciudad, regalando vistas panorámicas tanto del casco urbano como de los paisajes que lo rodean. Este prodigio natural crea un contraste espectacular con la arquitectura medieval, representando la perfecta armonía entre la vida urbana y la naturaleza. Edimburgo también es famosa en el mundo entero por sus festivales culturales, siendo el Edinburgh Festival Fringe un imán para artistas y performers de todas partes del globo. La ciudad vibra con creatividad, música y un profundo sentido de conexión global, consolidándose como un epicentro cultural que atrae a turistas y amantes del arte por igual. Pero más allá de su belleza y encanto, Edimburgo esconde un oscuro secreto, una leyenda que envuelve al mismísimo castillo de Edimburgo con un aire de misterio y temor. Hace mucho tiempo, durante la época medieval, el castillo no solo era un refugio para reyes y reinas, sino también un lugar de secretos sombríos. En las profundidades de sus muros de piedra, en oscuros calabozos, se dice que un demonio antiguo y malvado fue encarcelado. Este espíritu maligno, tan poderoso que podía alterar la realidad misma, había sembrado el terror en las tierras circundantes, lanzando una sombra de miedo sobre los habitantes. Sin embargo, la leyenda asegura que el demonio nunca llegó a descansar por completo. En lo más profundo del castillo, en cámaras oscuras y olvidadas, el espíritu malévolo todavía se agita, esperando el momento para liberarse. A lo largo de los años, se han reportado fenómenos extraños, sonidos misteriosos resonando en la noche, sombras que se mueven sin razón aparente, e incluso visitantes que aseguran sentir una fuerza opresiva mientras recorren los antiguos pasillos. Algunos, más osados, afirman haber visto una figura envuelta en oscuridad, acechando en los rincones del castillo.
Edimburgo es, sin duda, una ciudad llena de vida, historia y magia, pero también es un lugar donde lo sobrenatural parece latir bajo su superficie. ¿Te atreves a explorarla? Causeway gigante. Una maravilla geológica situada a lo largo de la costa norte de Irlanda del Norte, es un lugar que inspira asombro y misterio. Conocido por sus miles de columnas hexagonales de basalto que se forman de manera natural, el Causeway es una obra maestra de la naturaleza. Estas columnas se formaron hace unos 60 millones de años, cuando la lava volcánica se enfrió y se agrietó en patrones perfectos, casi místicos. Con su belleza impactante y su asombroso valor científico, no es de extrañar que este lugar esté reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atraiga a visitantes de todo el mundo. Pero más allá de su fascinación científica, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. Una leyenda que entrelaza lo sobrenatural con el humor de dos gigantes más grandes que la vida misma. Según la tradición local, el Causeway del Gigante fue construido como un puente entre dos gigantes, Finn McCool de Irlanda y Benandoner de Escocia. La historia cuenta que estos dos gigantes estaban teniendo una disputa territorial, cada uno reclamando ser el más grande y el más fuerte. ¿Qué mejor manera de resolver sus diferencias que encontrarse a mitad de camino en el mar de Irlanda? Finn McCool, un gigante tanto de fuerza como de tamaño, decidió construir un causeway para permitir que Benandoner cruzara. Armado con sus poderosos puños y una abundancia de piedras, se puso a trabajar, tallando las columnas directamente de la roca de la tierra. Lo que no sabía Finn era que mientras él estaba ocupado con su proyecto de construcción, Benandoner se estaba irritando cada vez más al ver lo que consideraba un acto de desafío. El gigante escocés, aún más grande y temible que Finn, decidió cruzar el mar y mostrarle al gigante irlandés quién era el verdadero jefe. Aquí es donde la historia da un giro cómico. Cuando Finn vio a Benandoner acercándose hacia él, enorme, sobresaliendo sobre el horizonte, rápidamente se dio cuenta de que quizás había hecho algo demasiado grande para él. En pánico, Finn decidió disfrazarse de una versión mucho más pequeña y menos aterradora de sí mismo. Fue a ver a su esposa, Unag, y le suplicó que ideara un plan ingenioso. Unag, una mujer de gran ingenio, actuó de inmediato, haciendo que Finn se vistiera con una manta de bebé y se acostara en una cama gigantesca. Cuando Benandoner se acercó a la casa, Unag lo saludó, tratando de ocultar su diversión. «Oh, ¿vienes a ver a mi marido, Finn?», le preguntó, intentando sonar casual. «Bueno, él está durmiendo ahora, pero si quieres, puedes esperar a que se despierte». Benandoner, sonriendo ante la idea de derrotar a Finn, echó un vistazo a la cama tamaño bebé y al hombre niño enorme, que en realidad era Finn disfrazado. «¿Qué es esto? ¿Este es realmente el gran Finn McCool?», exclamó riendo.
parece más un bebé que un gigante. La curiosidad de Benandoner pudo más que él y decidió esperar a que Finn se despertara. Pero mientras estaba allí, notó algo extraño. El viento llevó algunas habladurías de los pueblos cercanos, incluida la noticia de que Finn no solo era gigantesco, sino que tenía una esposa lo suficientemente lista como para engañar incluso a los gigantes más poderosos. Al darse cuenta de que Finn podría ser mucho más que un hombre anciano y débil en una cama, Benandoner se puso nervioso. Si Finn podía engañarlo tan fácilmente, debía ser un gigante con el que se debía contar. Cuando Finn finalmente se despertó, su esposa reveló la verdad. Los dos gigantes se enfrentaron y resultó que Finn era mucho más fuerte e inteligente de lo que Benandoner había imaginado. Los dos gigantes lucharon un rato, pero Finn, usando su ingenio y su fuerza, pronto encontró una manera de hacer que Benandoner huyera de regreso a Escocia. Según cuenta la leyenda, Benandoner, en su prisa por regresar a casa, destruyó el Causeway a su paso, dejando atrás las columnas de aspecto extraño que aún se erigen hoy en día. El mito vive ahora en estas formaciones rocosas hexagonales, cada columna un vestigio de un puente que nunca llegó a su destino. Pero a pesar de la épica batalla, la historia termina con un toque de humor. El temible Benandoner, tan temido por muchos, no era más que un gigante asustado huyendo de una broma ideada por una mujer astuta y un gigante que supo jugar sus cartas de manera acertada. Finn McCool, al final, demostró que la inteligencia a menudo puede vencer a la fuerza bruta y que, a veces, incluso las leyendas más temibles tienen un lado divertido. Isla Skye. Situada en los imponentes y ventosos Highlands occidentales de Escocia, es un lugar que parece salido de un sueño. Reconocida como uno de los destinos más impresionantes del mundo, esta isla mágica combina montañas imponentes, acantilados dramáticos y paisajes vírgenes que parecen susurrar historias ancestrales a cada paso. Skye no solo deslumbra por su belleza natural, sino también por el rico tapiz de leyendas y mitos que envuelven su historia. Antiguo hogar de tribus celtas y testigo de las guerras de los antiguos reinos escoceses, la isla está impregnada de relatos de valentía, heroísmo y misterio. Pero, más allá de su impactante paisaje, esconde historias de amor trágico, pérdida y espíritus inquietos que aún vagan entre la niebla. Uno de los lugares más emblemáticos de Skye es el castillo de Dunvegan, el antiguo bastión de la familia MacLeod. Este majestuoso castillo, que se alza orgulloso en medio de un paisaje salvaje e indomable, guarda entre sus muros siglos de historia escocesa. Sin embargo, entre sus piedras
También se murmuran leyendas de fantasmas y amores perdidos. Cuentan que, hace mucho tiempo, una joven llamada Isla MacLeod se enamoró perdidamente de un soldado que servía en el ejército de los MacLeod. Era valiente, noble y completamente devoto a ella. Pero el deber lo llamó a luchar en las guerras que asolaban Escocia. Isla, con el corazón roto pero firme en su amor, le prometió esperarle en las orillas del Loch Dunvegan, donde se habían conocido por primera vez. Bajo la sombra de las torres del castillo que se alzaban sobre el agua, solía sentarse en la orilla, mirando al horizonte con la esperanza de verlo regresar. Pasaron los años y las cartas del soldado dejaron de llegar. Su esperanza se marchitaba como las hojas en otoño, pero ella nunca abandonó la orilla. Una noche fría y sin luna, mientras Isla esperaba una vez más, se desató una tormenta furiosa. Las olas golpeaban con fuerza los acantilados y el viento rugía a través del paisaje desolado. En medio del temporal, una figura apareció ante ella, empapada por la lluvia y el viento, con una mirada distante y llena de tristeza. Era el soldado, pero no el hombre que ella recordaba. Su uniforme estaba desgarrado, su rostro pálido y sus ojos reflejaban el peso de todo lo que había vivido. Antes de que Isla pudiera hablar, el soldado susurró una frase desgarradora. No pude regresar, no pude cumplir mi promesa. Isla intentó alcanzarlo, pero él desapareció en la tormenta tan rápido como había llegado. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en la orilla rocosa, su rostro congelado en una expresión de dolor y pesar. Dicen que murió pronunciando el nombre de él y que su espíritu quedó eternamente ligado a la isla, esperando su regreso. La historia de Isla no solo inspira temor, sino también una profunda tristeza, porque en la belleza etérea de la isla de Skye es imposible no sentir el peso de su eterna espera. Su historia nos recuerda la fuerza del amor, incluso frente a la muerte, y el dolor que dejan las promesas incumplidas y los corazones rotos. Algunos aseguran que en una tarde tranquila, si escuchas con atención, podrías oír el eco de pasos que resuenan entre las colinas, el sonido de un amor que nunca se desvaneció y el espíritu de una mujer que aún espera en la niebla y las sombras de las antiguas colinas de Skye. Distrito de los Lagos. Situado en el noroeste de Inglaterra, es famoso por su belleza natural impresionante. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus vastos lagos, colinas onduladas y valles verdes, es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre, como el senderismo, la navegación y la escalada. La zona es conocida no solo por su paisaje excepcional, sino también por su rica herencia cultural, atrayendo a artistas, poetas y amantes de la naturaleza de todo el mundo.
Hace mucho tiempo, en un pequeño y tranquilo pueblo, cerca de las orillas del lago Grasmere, vivía una joven llamada Eleanor. Era conocida en todo el pueblo por su belleza y bondad. Frecuentemente la veían junto al agua, con su largo cabello castaño ondeando al viento mientras contemplaba el lago. Eleanor vivía con su padre, un pescador que había pasado toda su vida sobre el agua. Pero a pesar de su cercanía, Eleanor siempre había sentido una extraña atracción hacia las profundidades del lago, una atracción que no solo se debía a la belleza del paisaje. Una tarde, cuando el sol se ocultó detrás de las colinas y el lago adoptó un tono dorado, Eleanor conoció a un hombre en la orilla. Era alto, apuesto y misterioso, con ojos oscuros que parecían guardar un abismo que no lograba comprender. Su nombre era Lucian, y decía ser un viajero, de paso por el pueblo rumbo a tierras lejanas. Intrigada, Eleanor lo invitó a sentarse junto al lago, donde compartieron historias y observaron cómo las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Con el paso de los días, Eleanor y Lucian se hicieron más cercanos, y ella se vio atraída por él cada vez más. Pero había algo inquietante en sus encuentros. Lucian nunca hablaba de su origen ni de su destino, y cada vez que se encontraban, Eleanor sentía una extraña y fría sensación que la envolvía, como si una presencia invisible acechara en las sombras, observándolos. Una noche fatídica, cuando la luna llena bañaba el lago con luz plateada, Lucian invitó a Eleanor a un lugar apartado junto al agua. Allí, a la orilla, habló en un tono suave e hipnótico, prometiéndole que estarían juntos por siempre. Pero cuando Eleanor extendió la mano para tocar la suya, algo aterrador ocurrió. El rostro de Lucian se retorció en una forma grotesca y antinatural. Sus ojos se tornaron negros y el agua bajo ellos comenzó a agitarse violentamente. Antes de que Eleanor pudiera reaccionar, él la agarró y la arrastró hacia las oscuras y turbulentas profundidades del lago Grasmere. A la mañana siguiente, el padre de Eleanor solo encontró su bufanda junto al agua. El lago estaba nuevamente en calma, como si nada hubiera sucedido. Pero Eleanor nunca volvió a ser vista. Los aldeanos susurraban sobre la maldición del lago Grasmere, diciendo que Lucian no era un hombre común, era una criatura del lago, un espíritu condenado a sus aguas durante siglos, esperando el alma adecuada para reclamar. Desde aquella noche se han reportado extraños sucesos en las orillas de Grasmere. Algunos dicen escuchar la voz de Eleanor, llamando en plena oscuridad, llevada por la brisa. Otros afirman haber visto una figura junto al agua, con los ojos vacíos y el rostro retorcido por el dolor. Los valientes que se acercan demasiado al lago al atardecer reportan sentir un escalofrío helado, seguido de la sensación de que algo o alguien se encuentra justo debajo de la superficie, esperando arrastrarlos hacia el abismo. Lago Ness.
Este emblemático rincón de Escocia, uno de los lugares más famosos de las tierras altas, se extiende majestuosamente a lo largo de 37 kilómetros, rodeado de paisajes de ensueño que parecen sacados de una postal. Pero no es solo su increíble belleza lo que atrae a millones de visitantes cada año. Es su profundidad insondable, que alcanza los 230 metros, y los misterios que se esconden en sus oscuras aguas. El lago Ness no solo es el más profundo de Escocia, sino también un lugar envuelto en leyendas que han cautivado la imaginación de generaciones. ¿Quién no ha oído hablar de Nessie, el mítico monstruo del lago Ness? Esta criatura esquiva y enigmática ha convertido al lago en un destino obligado para curiosos, científicos y soñadores que esperan, con la cámara lista, ser los afortunados en avistar su silueta. Pero, ¿y si os dijera que lo que yace bajo la superficie del lago es algo aún más oscuro, algo que ha inquietado a estas aguas durante siglos? Cuenta una historia, perdida en las nieblas del siglo XIX, que en una noche tormentosa, un grupo de pescadores locales decidió tentar su suerte en el lago. La atmósfera era inquietante. El agua permanecía extrañamente inmóvil, y una densa niebla se cernía sobre la superficie como un manto espectral. Mientras los hombres remaban hacia las profundidades, una sensación de malestar comenzó a instalarse en ellos. El aire se sentía pesado, casi opresivo, y el eco de los remos al cortar el agua sonaba como un extraño presagio. De repente, el más anciano del grupo, un hombre conocido por sus visiones y susurros de lo sobrenatural, detuvo el remo en seco y fijó su mirada en la niebla. «Hay algo ahí», murmuró con un temblor en la voz. Sus compañeros rieron nerviosamente, tachándolo de supersticioso, pero a medida que avanzaban, el agua comenzó a agitarse, formando ondas inquietantes que parecían surgir de las profundidades mismas del lago. El viejo insistió en que debían regresar, pero sus advertencias fueron ignoradas. Y entonces ocurrió. De la oscuridad emergió una sombra colosal, mucho más grande de lo que jamás imaginaron. No era Nessie, sino algo mucho más siniestro, una criatura cuya piel escamosa brillaba con un resplandor pálido y antinatural. Su cuerpo largo y serpentino se retorcía entre las aguas, y de su garganta brotó un gruñido profundo que resonó en los huesos de los pescadores, paralizándolos de terror. El bote se tambaleó violentamente, a punto de volcar, mientras los hombres gritaban desesperados. La bestia desapareció tan rápido como había surgido, pero su presencia permaneció, dejando un peso helado en sus corazones. Uno de los pescadores, un joven lleno de valentía, juró que vio los ojos de la criatura, dos orbes luminosos y vacíos, que los observaban desde las profundidades como si hubieran estado vigilándolos desde mucho antes de que llegaran. El anciano, temblando, pronunció unas palabras que jamás olvidarían. En estas aguas hay cosas que han dormido durante siglos. Nessie es solo un cuento que nos contamos para sentirnos seguros, pero lo que yace aquí abajo es mucho más oscuro. Desde ese día, los pescadores nunca volvieron al lago Ness. Algunos que escucharon su relato lo descartaron como una exageración fruto del miedo y la tormenta. Pero otros, aquellos que creen en las leyendas más oscuras del lago, saben que las palabras del viejo pescador no eran en vano. Así que amigos,
Mientras disfrutáis de las vistas y buscáis a Nessie, no olvidéis, en las profundidades del lago Ness, la historia se mezcla con el misterio y a veces con el horror. ¿Os atreveréis a descubrirlo por vosotros mismos? Castillo Eileandonán. Erguido con orgullo en una pequeña isla donde confluyen 3 lagos en las majestuosas tierras altas de Escocia, es uno de los monumentos más emblemáticos del país. Su belleza de postal, combinada con su rica historia, lo convierte en un destino turístico imperdible. Pero detrás de sus imponentes muros de piedra y las vistas panorámicas que lo rodean, se oculta un relato oscuro, una historia de sucesos inquietantes, espíritus inquietos y una maldición que parece habitar aún entre las piedras ancestrales del castillo. Construido en el siglo XIII, por orden del rey Alejandro II, para proteger las tierras altas de los invasores vikingos, este castillo fue testigo de algunos de los momentos más cruciales y tumultuosos de la historia de Escocia. Durante los levantamientos jacobitas, fue destruido por las fuerzas británicas en 1719, quedando en ruinas durante casi 2 siglos, sus imponentes muros reducidos a meras sombras de su antigua gloria. No fue hasta principios del siglo XX que el coronel John McRae Gilstrap asumió la ambiciosa tarea de restaurar el castillo a su esplendor original. Pero mientras avanzaba la restauración, comenzaron a suceder eventos extraños y aterradores. Se dice que los primeros indicios de las inquietantes presencias del castillo surgieron durante las etapas iniciales de la reconstrucción. Los trabajadores que laboraban en las ruinas comenzaron a reportar disturbios inexplicables. Algunos hablaban de ráfagas de viento helado que atravesaban los pasillos en días de calma total. Otros afirmaban escuchar susurros débiles provenientes de las paredes de piedra, voces que parecían pertenecer a guerreros muertos hace siglos. Pero lo más perturbador de todo fue la visión de una figura, un hombre alto y delgado, vestido con un desgastado uniforme militar jacobita que caminaba por los corredores en la oscuridad. Cuando alguien intentaba acercarse, la figura se desvanecía, dejando solo el eco de pasos pesados sobre los suelos de piedra. A medida que la restauración se acercaba a su final, los sucesos se volvieron aún más extraños. Una noche, mientras McRae Gilstrap inspeccionaba las secciones recién terminadas, fue invadido por una sensación abrumadora de pavor. El aire se enfrió de repente y un tenue olor a pólvora y sangre impregnó el ambiente, como si las paredes mismas revivieran las batallas del pasado. De pronto, un fuerte estruendo resonó en el castillo, pero al investigar no encontró nada. A pesar de ello, la inquietud persistió y muchos trabajadores se negaron a regresar después del anochecer. Se cuenta que los espíritus inquietos de los guerreros que lucharon por defender el castillo, tanto de los vikingos como de las fuerzas británicas durante los levantamientos jacobitas, aún vagan por sus pasillos. El más famoso de estos espíritus es el de un joven soldado conocido como Angus, quien murió defendiendo el castillo
durante el último asedio. Según la leyenda, Angus fue el último hombre en pie, luchando valientemente para proteger la fortaleza. Pero cuando las fuerzas británicas atravesaron las puertas, fue abatido, y su sangre manchó la piedra que tanto había protegido. A pesar de estos eventos inquietantes, el castillo de Eilean sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo, cautivados por su belleza y su legado embrujado. Su presencia misteriosa, junto con su rica historia, lo convierten en un lugar donde el pasado nunca desaparece por completo. Para quienes se aventuran en sus antiguos pasillos, la línea entre los vivos y los muertos se difumina, y los espíritus del pasado de Escocia parecen permanecer, vigilantes y esperando su próximo encuentro. Dicen que los fantasmas del castillo de Eilean no buscan hacer daño a los visitantes, sino recordarles el sangriento pasado del lugar, un pasado que está entrelazado para siempre con la tierra que sostiene sus cimientos. Mientras el viento ulula entre los lagos y el puente de piedra cruje bajo los pies, los visitantes pueden sentir un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el frío, sino por la inconfundible presencia de aquellos que aún deambulan, perdidos en el tiempo, pero nunca realmente ausentes. Stonehenge, el monumento prehistórico de fama mundial, se erige con orgullo en la vasta llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra. Construido en varias fases entre el 3000 a.C. y el 2500 a.C., esta impresionante estructura ha cautivado a historiadores, arqueólogos y viajeros durante siglos. Lo que comenzó como una simple zanja y banco de tierra, con el tiempo se transformó en un enigmático círculo de enormes piedras, creando el icónico paisaje que conocemos hoy. Mucho antes de que las multitudes de turistas y arqueólogos llegaran para maravillarse ante la grandeza de Stonehenge, el monumento ya era considerado un lugar de poder ancestral. Algunos sostienen que fue erigido para honrar a los dioses, mientras que otros afirman que servía como un espacio sagrado para ceremonias que conectaban a los vivos con los espíritus de los muertos. Pero en las sombras de la tradición local circulan susurros que sugieren que las piedras mismas ocultan un propósito más oscuro y siniestro. Se cuenta
que, en los primeros días, mucho antes de que el monumento estuviera completo, un grupo de antiguos druidas se reunió para realizar un ritual sagrado en honor a los dioses del cielo y la tierra. Creían que las piedras poseían el poder de abrir una puerta hacia otro mundo, un mundo habitado por los espíritus de sus antepasados, esperando comunicarse con los vivos. Con ansias de conectarse con lo sobrenatural, los druidas comenzaron su rito durante el solsticio de invierno, cuando los rayos del sol se alineaban perfectamente con las piedras, proyectando una luz etérea sobre la llanura. Mientras los druidas cantaban y realizaban sus rituales, de repente, una tormenta feroz barrió la llanura, oscureciendo la luna y el sol, sumiendo todo en una oscuridad total. Los vientos rugían con una intensidad aterradora, y la tierra temblaba bajo sus pies. En medio del caos, los druidas continuaron con su ceremonia, decididos a completar el ritual. Cuando la última invocación salió de sus labios, la tierra se abrió bajo ellos, y una fuerza colosal surgió del suelo. Una energía tan poderosa y malévola que devoró todo a su paso. Los druidas jamás fueron vistos nuevamente. Con el paso del tiempo, las piedras de Stonehenge se convirtieron no solo en un símbolo de poder y misterio, sino también en una advertencia. Se decía que los espíritus de los druidas aún rondaban el área, atados eternamente a las piedras que habían invocado. Aquellos valientes que se atrevían a acercarse al monumento en ciertas noches, especialmente durante el solsticio, afirmaban escuchar susurros débiles llevados por el viento. Algunos decían que eran las voces de los druidas, aún cantando sus antiguos conjuros. Otros aseguraban escuchar pasos, lentos, deliberados, resonando por toda la llanura, como si los druidas caminaran entre los vivos, buscando a aquellos que pudieran completar su trabajo inacabado. Loch Lomond. Entre las majestuosas tierras altas y las suaves tierras bajas de Escocia, se extiende el imponente Loch Lomond, el lago de agua dulce más grande del país, con más de 71 kilómetros cuadrados de pura magnificencia. Este lago ancestral, formado tras la última era glaciar, esculpido por glaciares que retrocedieron dejando una profunda cuenca que se llenó de agua, nos regala uno de los paisajes más impresionantes de Escocia. A lo largo de los siglos, Loch Lomond ha sido hogar de diversas comunidades, desde los antiguos celtas hasta los romanos e incluso los vikingos, quienes saquearon la región en su época de conquistas. Hoy en día, su belleza cautiva a visitantes de todo el mundo, mientras su rica historia y vibrante cultura
envuelven a todos en un fascinante relato del pasado. El lago es famoso por sus aproximadamente 30 islas, entre ellas Inchmurrin, la isla de agua dulce más grande de las Islas Británicas. Además, Loch Lomond está ligado a la emblemática canción escocesa The Bonny Banks of Loch Lomond, un himno que refleja el profundo vínculo de los escoceses con su tierra, ya sea explorando sus orillas en bote, recorriendo los senderos que serpentean entre colinas y bosques, o simplemente dejando que la tranquilidad del lugar te envuelva. Loch Lomond ofrece una mezcla inigualable de aventura al aire libre y encanto histórico. No solo es un paraíso natural, sino también un refugio para una gran diversidad de fauna, convirtiéndolo en el destino perfecto para los amantes de la naturaleza y los apasionados de la historia. La piedra del dios, un símbolo de misticismo y reverencia. En las orillas de Loch Lomond, una solitaria formación rocosa se erige como un centinela silencioso frente a las aguas, un afloramiento áspero y desgastado que los lugareños llaman la piedra del dios. Aunque a simple vista puede parecer solo otro elemento del paisaje agreste, para las gentes de la región, este lugar es un símbolo de una deidad ancestral olvidada, un dios de la tierra, el viento y el agua, que según las leyendas, alguna vez gobernó el lago y las colinas circundantes. Cuenta la tradición que en tiempos antiguos, los celtas que habitaban la zona veneraban la roca como un lugar sagrado. Creían que estaba impregnada del poder divino y que ofrecía sabiduría y fortaleza a quienes hacían ofrendas sobre ella. Durante los largos y fríos inviernos, cuando los vientos aullaban sobre el lago y las aguas se agitaban con furia helada, los habitantes dejaban ofrendas, piedras, flores o runas talladas para honrar al dios y pedir su protección. Una noche, mientras una tormenta rugía sobre Loch Lomond, un viajero solitario se dirigió a la roca. Era un hombre de gran valentía, pero su corazón estaba cargado de dolor y temor. Las olas amenazaban con volcar su pequeña embarcación, pero él confiaba en que los dioses del lago lo guiarían a salvo. Al llegar a la piedra, se arrodilló y ofreció su plegaria al dios del lago, rogando por la fuerza para superar la tormenta y la sabiduría para sortear las traicioneras aguas. Al terminar su oración, la tormenta pareció detenerse por un momento. Un soplo de viento recorrió el aire, pero era diferente, suave, casi como un susurro. El hombre se puso de pie y miró hacia el lago, y por un instante fugaz, juró haber visto una figura sombría en la orilla opuesta, observándolo. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero el hombre sintió una calma abrumadora. Sabía que el dios había escuchado su súplica. Esa noche, mientras navegaba de regreso, la tormenta amainó y las aguas se tornaron inquietantemente tranquilas. Regresó al pueblo, conmocionado pero agradecido, y relató su encuentro con el dios. Desde entonces, la roca no solo es conocida como la piedra del dios, sino como un lugar sagrado donde la línea entre lo terrenal y lo divino se difumina, y donde los espíritus de Loch Lomond se perciben con mayor intensidad. ¿Te atreves a descubrir la magia y los misterios de Loch Lomond? Este rincón de Escocia, lleno de historia y leyenda, espera para envolverte en su encanto eterno.